Algunas personas nacen para brillar, pero nunca son realmente vistas. Esta noche, nos adentramos en el trágico destino de un hombre cuyo nombre alguna vez resonó en los pasillos del entretenimiento, y sin embargo, su rostro apenas fue conocido. Su vida fue un espectáculo, uno enmascarado detrás de elaborados disfraces, oculto tras personajes que llevaban alegría a los niños mientras él cargaba un dolor que pocos llegaron a comprender. Verás, detrás de la magia de su trabajo se escondía una realidad cruel. Su apariencia, algo sobre lo que no tenía control, se convirtió en motivo de burla y humillación. Una y otra vez, fue ridiculizado, rechazado y hecho sentir como si no perteneciera. Y así, la industria le dio roles que borraban su identidad, ocultándolo bajo capas de tela e ilusión. Se volvió querido, pero no por quien realmente era. Y entonces, un fatídico baile lo cambió todo. Su mundo, ya frágil, se derrumbó. Descartado, olvidado y despojado de su dignidad, pasó sus últimos días entre las frías y solitarias paredes de un asilo, sin risas infantiles, sin fanáticos que lo adoraran, solo silencio, e incluso en la muerte, se le negó una despedida digna, sin homenajes, sin un lugar de descanso a la altura de un hombre que dio tanto. ¿Cómo pudo alguien que llevó alegría a tanto ser condenado a un destino tan cruel? Quédate conmigo mientras desenterramos la desgarradora verdad de un hombre a quien el mundo se negó a ver. Y si te gusta descubrir tragedias olvidadas, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. No querrás perderte esta historia. Bajo el resplandor dorado de un sol agonizante, en el tranquilo pueblo de San Miguel el Alto, Jalisco, nació un niño que algún día dejaría su huella en la pantalla grande. Su nombre era Rafael Muñoz Aldrete, aunque para el mundo se convertiría en el enano Santanón. Desde el principio, la vida tenía planes distintos para Rafael. Su estatura era pequeña, pero su espíritu no. De niño, corría por las calles polvorientas, su risa resonando mientras jugaba con los demás muchachos del pueblo. Era travieso, siempre con un chiste listo o una broma ingeniosa, y aunque era más pequeño que los otros niños, nunca permitió que eso lo detuviera. Si acaso, se esforzaba el doble para demostrar que era igual de capaz, quizá incluso más. Sin embargo, incluso en esos años de inocencia, el mundo tenía una forma de hacerle sentir diferente. Algunos niños susurraban, algunos adultos lo miraban con lástima, y otros simplemente no sabían qué pensar de él. Su familia, trabajadora y resiliente, hizo lo posible por protegerlo de la dureza de un mundo que a menudo era cruel con quienes no encajaban en el molde. Pero Rafael, sabio más allá de su edad, entendió desde temprano que tendría que labrar su propio camino. Cuando tenía 6 años, el cambio llegó de manera abrupta. La familia Muñoz Aldrete, como tantas otras que luchaban por salir adelante, empacó lo poco que tenía y se trasladó a Chihuahua, en busca de un futuro mejor en los campos de algodón. El trabajo era agotador, el sol implacable y las jornadas interminables. Rafael, demasiado joven para trabajar, pasaba su tiempo observando a sus padres laborar en los campos, sus manos ásperas por el esfuerzo, sus espaldas encorvadas bajo el peso de la supervivencia. Era un mundo de sudor y sacrificio, y aún así, Rafael encontraba alegría en las cosas más simples: el ritmo de la cosecha, el calor de su familia, las historias que flotaban en el aire al anochecer cuando los trabajadores descansaban tras un largo día. Escuchaba, imaginaba, y en su joven corazón se encendió una chispa. Amaba contar historias. Le fascinaba cómo un relato podía transportar a alguien lejos de sus problemas, aunque solo fuera por un momento. Quizá, incluso entonces, intuía que la risa podía ser una especie de magia, una forma de aliviar temporalmente las cargas de la vida. Entonces, a los 12 años, el destino intervino de la manera más inesperada.
una carpa cultural itinerante llegó al pueblo, trayendo consigo un mundo de magia y asombro. Era algo como nunca antes había visto. Carretas pintadas con colores brillantes, artistas con deslumbrantes disfraces, músicos llenando el aire con melodías vibrantes. La gente de Chihuahua acudió en masa al espectáculo, ansiosa por escapar, aunque fuera por unas horas, de sus luchas diarias. Y Rafael quedó maravillado. Por primera vez, vio artistas que eran distintos como él. Actores de todas las formas y tamaños, moviéndose por el escenario con confianza, capturando la atención del público. Vio payasos cuya pequeña estatura solo aumentaba su encanto, comediantes cuya presencia podía llenar toda una sala con risas. En ese instante, algo hizo clic. Este era un mundo donde ser diferente no era una desventaja, era una fortaleza. Esa noche, bajo el vasto cielo de Chihuahua, se hizo una promesa silenciosa. Algún día subiría a un escenario, haría reír a la gente y encontraría un lugar al que realmente perteneciera. Estas humildes representaciones, con sus escenarios improvisados y luces titilantes, transportaban al público a lugares muy lejanos de los caminos polvorientos de Chihuahua. Una noche, Rafael se sintió atraído por la carpa, cautivado por los actores que desataban risas y asombro en la multitud reunida. Un encuentro fortuito, una palabra amable de un artista, y de repente, Rafael fue invitado a participar. Fue en una de esas noches, bajo el resplandor suave de aquellas llamas doradas, cuando el joven Rafael Muñoz Aldrete dio sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento. Sus manos pudieron haber temblado, su corazón latir como un tambor distante, pero en el momento en que habló, en el instante en que la audiencia estalló en risas y aplausos, algo dentro de él cambió. Lo había encontrado, su propósito, su llamado. No pasó mucho tiempo antes de que su talento innato llamara la atención de nada menos que Paco Miller, un hombre que sabía reconocer el espectáculo cuando lo veía. Miller necesitaba un actor con el carisma único de Rafael, alguien que pudiera aportar algo especial a su compañía artística. Y así, sin más, Rafael emprendió un viaje que convertiría su pasión en una carrera de por vida. Durante años recorrió el país, perfeccionando su arte en teatros grandes y pequeños, actuando para multitudes que aprendieron a adorarlo. Luego, en 1944, el destino volvió a tocar su puerta. Se le presentó la oportunidad de pisar la pantalla grande en Recuerdos de mi Valle, una película que marcaría el inicio de un capítulo extraordinario en su vida. El teatro le había dado un primer sabor de lo que amaba, pero el cine, el cine lo inmortalizaría. Durante la gran era del cine mexicano, la época de oro, Rafael se hizo un lugar, apareciendo en numerosas películas, a menudo en papeles con un toque ligero y cómico. Su baja estatura lo distinguía, pero lejos de ser una limitación, se convirtió en un rasgo definitorio que le permitió brillar. Junto a leyendas como José René Ruiz Martínez, mejor conocido como Tuntún, y Margarito Esparza, Rafael ayudó a abrir camino para actores de su estatura, demostrando que en esta industria lo que realmente importaba era el talento, no la altura. Pero incluso cuando la época de oro se desvaneció, Rafael no desapareció en las sombras. Oh no, se adaptó, encontrando una nueva audiencia en el corazón de los niños. Se convirtió en una presencia constante en queridas películas familiares, apareciendo junto a personajes más grandes que la vida y mascotas que daban vida a las historias. Muchos lo recordarán mejor por la trilogía de Caperucita Roja, donde interpretó al travieso pero entrañable Zorrillito, compartiendo pantalla con María Gracia y el inolvidable Manuel el Loco Valdés. Para cuando llegaron los años 60 y 70, Rafael Muñoz ya había cimentado su lugar en la industria. Estas fueron las décadas más intensas y prolíficas de su carrera, un tiempo en el que expandió su trabajo más allá del cine infantil y exploró nuevos y emocionantes territorios.
se adentró en el mundo del cine de luchadores. Esas películas trepidantes donde los enmascarados combatían el mal, a menudo con giros sobrenaturales. El público adoraba estos espectáculos llenos de acción, y Rafael, con su innegable carisma cómico, encontró su lugar en muchos de ellos, aportando un toque de ligereza a las intensas peleas. Pero eso no fue todo. También se convirtió en un rostro familiar en los westerns, un género que florecía en México en aquella época. Imagínalo. Calles polvorientas, paisajes abrasados por el sol y duelos tensos entre la ley y los forajidos. Rafael solía interpretar compañeros, aldeanos o personajes de alivio cómico, su pequeña estatura convirtiéndolo en una presencia entrañable entre los rudos vaqueros y temibles pistoleros. Aunque nunca fue el héroe que cabalgaba hacia el atardecer, fue una parte querida de esas historias, aportando calidez y humor al rudo mundo de los westerns mexicanos. Y luego llegó un momento con el que muchos actores solo pueden soñar. La oportunidad de compartir pantalla con la gran María Félix, la Doña. En La Generala, Rafael tuvo el honor de trabajar junto a la legendaria actriz, una mujer conocida por su belleza, fuerza y presencia imponente. Mientras María Félix dominaba la pantalla con su feroz interpretación de una líder revolucionaria, Rafael tuvo un papel pequeño pero memorable, proporcionando un contraste con la intensidad del filme. Para él, debió haber sido una experiencia inolvidable. Estar al lado de uno de los íconos más poderosos del cine, sabiendo que su nombre quedaría ligado al de ella para siempre. Unos años después, su carrera tomó un giro internacional cuando apareció en The Fear Chamber, 1971, una película de terror mexicano-estadounidense protagonizada por Boris Karloff, el legendario actor conocido por interpretar al monstruo de Frankenstein. Imagínalo. Nuestro Rafael compartiendo escena con una de las mayores figuras del cine de terror de todos los tiempos. Aunque su papel fue menor, fue un momento significativo en su carrera, una prueba de que su talento podía trascender fronteras. Pero con el paso de los años, las oportunidades comenzaron a disminuir. La era del cine clásico estaba cambiando, y muchos de los actores de carácter de la generación de Rafael Muñoz se encontraron con cada vez menos papeles. Aún así, tuvo un último momento en la pantalla grande, una especie de despedida final. Su última aparición en el cine fue en El jugador de ajedrez, 1979, dirigida por Juan Luis Buñuel, hijo del legendario Luis Buñuel. Fue un thriller psicológico impregnado de misterio, una historia de poder, manipulación y estrategia, muy parecida al ajedrez mismo. Rafael interpretó un papel menor pero memorable, dando vida a uno de los muchos personajes excéntricos que habitaban el mundo sombrío que retrataba la película. Aunque no fue un papel protagónico, su presencia contribuyó a la riqueza del filme. Un guiño a una carrera construida en dar vida a personajes, sin importar cuán pequeños fueran. Fue una despedida silenciosa de la pantalla plateada, un momento que quizás pasó desapercibido para muchos, pero que para quienes siguieron su trayectoria, marcó el final de una carrera larga y variada. Una carrera llena de risas, aventuras y un profundo amor por el arte de contar historias. Pero detrás de las risas, los papeles cómicos y los aplausos, Rafael cargaba con una tristeza que nunca lo abandonó del todo. Se mantuvo soltero toda su vida, y no fue por elección. En una industria que a menudo valoraba la apariencia tanto como el talento, Rafael sufrió por la forma en que la gente lo veía. En una ocasión admitió que su aspecto, un factor que estaba fuera de su control, le impidió encontrar el amor. Observó cómo otros formaban familias, compartían su vida con una pareja, mientras él permanecía solo. La fama y el éxito podían llenar una carrera, pero no podían llenar la soledad en su corazón. Ah, amigos míos, ¿no es algo agridulce?
Dar tanto al mundo, risas, alegría, personajes inolvidables, solo para descubrir que, cuando las luces se apagaban y las cámaras dejaban de rodar, los aplausos se desvanecían en el silencio. Rafael Muñoz, el hombre que iluminó tantas vidas, se encontró solo cuando más necesitaba compañía. Pero, si las cosas hubieran sido un poco diferentes, tal vez su historia no habría sido de soledad. Verán, existía un rumor, uno que susurraba por los pasillos de los viejos estudios de cine, compartido en voces bajas entre aquellos que conocían la verdad. Se dice que Rafael una vez se enamoró de una famosa actriz, una mujer cuya belleza y gracia cautivaban a las audiencias de todas partes. Y aquí está lo interesante. Ella también lo amaba. Ella vio en él algo que pocos otros vieron. Tal vez fue su bondad, su sentido del humor, o la forma en que sus ojos todavía reflejaban asombro a pesar de las dificultades que había enfrentado. Por un tiempo, compartieron momentos furtivos, lejos de las miradas indiscretas de la industria, un romance frágil que vivió en los espacios silenciosos entre tomas y conversaciones nocturnas. Pero en un mundo obsesionado con las apariencias, el amor no siempre es suficiente. La actriz, ya fuera por miedo, presión o el peso de sus propias inseguridades, no pudo atreverse a reconocer públicamente su relación. Temía lo que diría el público, cómo lo enmarcarían los titulares, cómo su carrera, tan cuidadosamente cultivada, podría verse afectada si permanecía a su lado. Y así, eligió el silencio. Se distanció, enterrando su amor bajo capas de negación y arrepentimiento. Para Rafael, la desilusión fue más profunda que simplemente perder a un amante. Confirmó lo que siempre había temido, que sin importar cuánto diera, sin importar cuánta alegría repartiera, el mundo siempre lo vería como alguien diferente. Nunca habló de ella por su nombre, nunca culpó a nadie, pero quienes mejor lo conocían podían ver el dolor en sus ojos cuando surgía el tema del amor. ¿Pensó alguna vez en él en los años que siguieron? ¿Se arrepintió de la elección que hizo? Tal vez nunca lo sepamos. Pero hay algo seguro. Rafael Muñoz merecía un amor que fuera orgulloso, un amor que se mantuviera a la luz, un amor que nunca titubeara. Y aunque tal vez no lo encontró en vida, su legado de risas y calidez es un amor que perdurará para siempre. Por razones desconocidas, se alejó del cine a principios de los años 80. Quizá los papeles simplemente dejaron de llegar, o tal vez se cansó de una industria que había seguido adelante sin él. Cualquiera que fuera la razón, el hombre que una vez compartió escena con leyendas como María Félix e incluso apareció en una película de terror internacional junto a Boris Karloff, desapareció silenciosamente del ojo público. Para octubre de 1997, sus últimos años transcurrieron en el Asilo San Rafael en Ciudad Juárez, un lugar destinado a brindar cuidados y refugio, pero no necesariamente calidez. Recibía una pequeña pensión de 600 pesos mensuales de la Asociación Nacional de Actores, una cantidad que apenas reflejaba las décadas que había dedicado al arte de la actuación. Y aún así, incluso allí, entre ancianos olvidados, Rafael Muñoz hizo lo que siempre supo hacer mejor: contar historias. A sus compañeros del asilo les narraba sus viejas aventuras, los triunfos, las dificultades, las risas compartidas detrás de cámaras. Casi se le puede imaginar, sentado en una sala común tenuemente iluminada, sus ojos brillando mientras hablaba de los días dorados del cine mexicano. Los días en que interpretaba al simpático compañero de escena, en que se codeaba con estrellas, en que el mundo del entretenimiento todavía tenía un lugar para él. Pero detrás de las historias había algo más. Una tristeza silenciosa, persistente. En una ocasión admitió: «Tengo miedo a la soledad». Y no es esa la mayor de las tragedias. Un hombre que pasó su vida haciendo reír a la gente, que regaló al público momentos de alegría, pero que tuvo dificultades para encontrar esa misma alegría para sí mismo. La vida tiene su manera de escribir sus propios guiones, ¿verdad?
Y para Rafael Muñoz Aldrete, nuestro querido Santanón, el acto final llegó de una manera tan poética como desgarradora. Incluso en sus últimos años, a pesar del peso del tiempo sobre él, Rafael nunca perdió esa chispa. Estaba frágil, sí, y los años no habían sido amables con su salud. Su corazón había sido un problema desde hacía tiempo, diagnosticado con una afección años antes, pero eso nunca le impidió vivir el momento. Una noche en el Asilo San Rafael, comenzó a sonar la música, y como si fuera transportado a los días dorados de su juventud, Rafael no pudo resistirse. Dejó que el ritmo lo envolviera, su pequeño cuerpo moviéndose con entusiasmo, su espíritu elevándose por encima de las limitaciones de su edad. Los otros residentes lo observaban con admiración. ¿Cómo no hacerlo? Aquí estaba un hombre que había dedicado su vida a llevar alegría a los demás, y ahora, incluso en el ocaso de sus años, seguía haciendo lo mismo. Bailó, girando con una vitalidad que desafiaba su edad, animando a quienes lo rodeaban a sonreír, a olvidar sus preocupaciones, aunque solo fuera por un instante. Pero el destino, siempre cruel, tenía otros planes. Después de unos minutos de movimientos alegres, Rafael de pronto aminoró el ritmo. Su respiración se volvió pesada, y una sombra de malestar cruzó su rostro. Trató de mantenerse en pie, pero el dolor llegó de golpe. Se llevó la mano al pecho, tambaleó, y en medio de aquella improvisada pista de baile, cayó. Y así, amigos míos, el telón cayó sobre la vida de Rafael Muñoz Aldrete, nuestro querido Santanón, en una tranquila mañana de miércoles, el 2 de enero de 2002. Tenía 72 años cuando dio su última reverencia en el Asilo San Rafael en Ciudad Juárez, Chihuahua. El reloj acababa de marcar la 1:20 de la madrugada cuando un infarto agudo de miocardio, una última y cruel vuelta del destino, puso fin a su camino. No fue algo inesperado. Según Clara Sanz, la directora del centro, Santanón ya llevaba tiempo enfrentando problemas cardíacos. En una entrevista telefónica, habló de los 4 años y 2 meses que pasó entre esas paredes. Y pese a la soledad que una vez temió, se hizo un lugar allí, entreteniendo a sus compañeros con relatos de sus años dorados en los escenarios. Entre ellos, era reconocido con cariño, no como un actor olvidado, sino como un hombre que alguna vez hizo reír a México, un hombre cuyas historias aún guardaban el eco de los aplausos de décadas pasadas. 2 días después, el viernes 4 de enero de 2002, amigos y admiradores se reunieron para darle el último adiós. Se celebró una misa al mediodía en la iglesia de San Juan de los Lagos, una despedida sencilla pero sentida. Y cuando el sol comenzó su lento descenso aquella tarde, fue sepultado en el Panteón Jardines Eternos en Ciudad Juárez. Su último descanso, donde las luces de la marquesina hace tiempo que se apagaron, pero donde su memoria, como un viejo rollo de película, sigue parpadeando en los corazones de quienes lo recuerdan. Y así, mis queridos espectadores, el mundo perdió otra estrella aquel día, no de las que aparecen en carteles o titulares, sino de las que, a su manera, hicieron de este mundo un lugar un poco más brillante. Si disfrutaron este recorrido por la vida de Rafael Muñoz Aldrete, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal. Hay tantas más historias por contar, de leyendas, de risas, de vidas que moldearon el mundo del espectáculo, y créanme, no querrán perdérselas.